En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de la tierra. Entonces Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Eso dijo Dios, y eso sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra, y a una parte la llamó el cielo y a otra tierra. Entonces Dios dijo que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo la vegetación y toda clase de plantas con semillas. Y así pasa el capítulo 1. Y Dios dijo: háganse los animales en la tierra, háganse las bestias del mar. Y Dios dio esa orden, Dios dio esa palabra y sucedió. Después dijo: vamos a hacer a los humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios levanta al hombre y a la mujer. Y todo eso que Dios había hecho en un principio, Dios mismo dijo al hombre y a la mujer: ustedes ahora reinen sobre todas las cosas, gobiernen sobre la tierra, multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra. La voz de Dios en el principio se cumple. Y no sé si a ti te pase como a la creación. A mí sí. Donde hay desorden en una vida, donde la vida de nosotros es desordenada, cuando le damos permiso a Dios de enviar a su Espíritu Santo para que Él se mueva en nuestra tierra desordenada, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y le decimos: sí quiero que vengas y pongas orden, Dios ordena. Y Dios dice: haya orden en la vida de esta persona, haya orden en la vida de este hijo mío, de esta hija mía. Y Dios hace que de tu vida empiecen a nacer nuevas cosas, no cosas viejas. Porque la Escritura dice: he aquí todo lo anterior, tu vida anterior ha quedado en el pasado, y todo lo que yo hago es hecho nuevo. Y así como la creación, que Dios creó el cielo, las estrellas, el sol, la luna, los animales y las plantas por primera vez de una manera majestuosa y única, así Dios hace cosas nuevas en tu vida. Esa es la autoridad que tiene la voz de Dios, porque la autoridad tiene poder. No hay nada que no haya sido creado con la autoridad del Señor. Ahora entiendes de quién eres hijo y de dónde proviene todo lo que tú puedes ver, pero también todo lo que tú eres. Déjame decirte que Dios delega autoridad a los hombres. De su autoridad y de su poder, Dios también delega a los hombres, así como la delegó a Adán en aquel entonces. Y le dijo: de esto que yo he creado, ahora tú gobierna y tú reina. Dios delegó la autoridad a Adán, y Adán juzgó sobre toda la creación. Qué precioso, ¿verdad? Que de todo lo que Dios había hecho, le diga a Adán: ahora tú, que eres mi creación más hermosa, la más preciada, ahora yo te lo entrego para que tú gobiernes. Y Dios delega de esa autoridad al hombre. Pero bueno, ¿qué pasó? Que Adán, sobre la única cosa que Dios le había dicho que no podía tocar, Adán va y come del fruto
junto con su mujer. Y es ahí en esa parte que debemos de entender qué es la autoridad de Dios, porque hablar de autoridad de Dios tiene que ver con obediencia. No podemos hablar de autoridad si no entendemos primero qué es obediencia. La autoridad, para que exista, es necesario la obediencia. Quiero darles un ejemplo. Vamos a la escritura en 1 de Samuel, capítulo 15. Y en ese capítulo se expone una historia de cuando Dios entrega autoridad, pero también la retira, como la retiró Adán, por desobediencia. La obediencia es fundamental para poder retener o para poder conservar la autoridad de Dios. A Saúl se le había dado la instrucción de poder tomar algunos pueblos en la tierra que Dios quería tomar. Pero Saúl no sigue las instrucciones completas que Dios le había dado, y el profeta Samuel le aparece a Saúl, se pone delante de Saúl para decirle que Dios tenía algo que decirle a él. Y mira, vamos a leer el capítulo 22 y 23 en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice: Samuel le respondió a Saúl: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¡Wow! Samuel le dice a Saúl: no importa cuánto sacrificio hayas presentado, no importa cuánto hayas tomado del botín de la guerra, si Dios te dijo que no lo hicieras, si tú lo hiciste, aún para darle sacrificios al Señor, estás en desobediencia. Samuel fue claro y preciso. El mensaje de Dios era directo. No valen más tus ofrendas y tus sacrificios que aquello que representa tu obediencia. Cuando tú escuchas mi voz, sigues mis instrucciones y obedeces lo que yo te digo, eso es más importante que los sacrificios y ofrendas que tú puedas traer delante del Señor. Y la obediencia es un factor fundamental para que la autoridad de Dios no solamente sea manifiesta en la vida de los hombres, sino que sea también conservada, para que también pueda ser usada eficientemente por nosotros. Amén. Hablar de autoridad, ya lo dijimos, es hablar de obediencia. Sin embargo, la autoridad de Dios no es la misma autoridad que nosotros conocemos aquí naturalmente. La autoridad que nosotros conocemos aquí ya ha sido corrompida y ha sido pisoteada y ha sido llevada a una versión que no tiene nada que ver con la autoridad real. Aquí la autoridad parece venir más del autoritarismo, de la fuerza y del poder, para estar sobre las cosas y por encima de las cosas, solo por la investidura de poder que tiene esa persona. Pero eso no es el plan de autoridad que Dios tiene para nosotros. La autoridad, en realidad, la autoridad espiritual significa, número uno, obediencia. Tenemos que entender que cuando Dios delega autoridad, lo primero que exige de nosotros es que seamos obedientes, que nosotros estemos sujetos a autoridad. Lo segundo es la responsabilidad. Dios nos delega autoridad para que tú puedas sentirte en una posición mayor, para que tú puedas sentirte en una posición de poder. Dios delega autoridad a los hombres para que tú puedas entender la responsabilidad que es el representar a Dios y lo que Él hace, lo que Él dice aquí en la tierra. Qué fuerte, ¿verdad? No es la misma autoridad que nosotros entendemos para levantarnos o enaltecernos. Es una autoridad para que nosotros podamos descender y decir: Señor, yo entiendo con responsabilidad lo que tú estás poniendo hoy en mis manos.
porque tu poder no debe de ser usado por vanidad y no debe de ser usado para perjudicar a alguien más. Debe de ser usado para tu propósito, para lo que tú creaste todas las cosas y para lo que tu voz con autoridad dictó desde el principio de la creación. ¿Entiendes? Responsabilidad. Y tercero, servicio. La autoridad no es para servirte. La autoridad que Dios delega es para servir. La autoridad que Dios da es para que tú puedas usarla, no en tus propósitos, sino en los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios, hermanos, somos nosotros, es la gente. Los propósitos de Dios es poder traer y salvar cada vez más y más personas, traerlas al reino y entregarles a ellos también la posibilidad de tomar de esa autoridad cuando creen en Cristo y cuando reciben en Cristo, porque eso les da la potestad de ser hijos de Dios, y si son hijos de Dios también son herederos de esa autoridad. Pero esto tienen que saberlo la gente, y para que la gente lo sepa, tú tienes que ser ese ejemplo que pueda manifestar la autoridad, y que los hijos que vengan a acercarse digan: yo quiero, y yo quiero usarla con respeto, yo quiero usarla con responsabilidad, con obediencia y con servicio. Cuando recibimos autoridad de Dios, entonces recibimos también el entendimiento de que tenemos que estar cada vez más a sus pies. Cuando recibimos autoridad no es para enaltecernos, sino es para humillarnos cada vez más, porque entendemos de quién proviene, amén. Entendemos perfectamente quién es y por qué es necesario entender la autoridad. Y Jesús es el mejor ejemplo de esa autoridad, y me encanta pensar en este pasaje que seguramente tú has leído acerca de Cristo cuando es bautizado. ¿Te acuerdas de esa parte? La vida de Cristo antes de ser bautizado es prácticamente un misterio en la Biblia, no viene mucha información. Tenemos, si acaso, algunos datos de cuando era muy niño y otros datos de cuando ya estaba cerca de empezar a ejercer su ministerio. Y uno de esos es esa parte que no tenemos todavía muy entendida de parte del Señor. A mí de verdad me resulta maravillosa, y espero algún día poder preguntarle: Señor, ¿qué fue lo que hiciste para estar sujeto a autoridad durante ese tiempo? Porque todo lo demás de la vida del ministerio de Cristo habla de autoridad y de a quién estaba sujeto. Y antes, ¿cómo lo hacías? Cuando llega el tiempo en el que Jesús se bautiza, hay una revelación de parte del cielo para todos nosotros que certifica el poder de esa autorización o de esa autoridad como hijo de Dios. ¿Qué fue? Cuando llega, se bautiza, a bautizarse, le dice a Juan, Juan le dice: ¿cómo vienes tú a mí? Tú eres mi autoridad, para mí tú eres mi autoridad, porque tú eres Cristo, tú eres el Señor. Y Jesús le dice: no, bautízame, deja que así suceda, porque eso me conviene. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que necesitaba recibir la investidura de parte del cielo, de parte del Espíritu Santo. Él entendía de autoridad. Él sabía perfectamente que aunque era el Hijo de Dios y tenía poder, no podía ejercerlo sin el permiso de su Padre para decirle: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo postrándose sobre él, entregándole no solamente el reforzamiento del poder, sino la investidura de autoridad que iba a representar el resto de su vida en su ministerio. Si aún Jesús entendía autoridad, si aún el Hijo de Dios entendía autoridad, fíjate lo que pasa después del bautismo. Jesús es llevado al desierto. ¿Y sabes quién también sabía que había sido investido de autoridad Jesús? Satanás. Y Satanás sabía que si podía menoscabar, que si podía pudrir la autoridad que se le había dado a Cristo durante su bautismo, iba a poder ganar la victoria a Cristo. ¿Y sabes qué hizo? Lo tentó. Y nosotros vemos las tentaciones como algo
eh, eh, digamos, filosófico que en lo que podemos decir cuál es la fuerza de voluntad en Jesús para poder decir no a las tentaciones. Pero hoy quiero que lo mires a la luz de la autoridad. Satanás estaba interesado en menoscabar la autoridad de Cristo para que cuando Cristo ejecutara su ministerio, esa autoridad no fuera buena, fuera nula. Y los espíritus podían decir, no, te equivocaste, tú ya rompiste con esa autoridad, tu autoridad fue corrompida en aquel desierto. Pero no fue así. ¿Cuál es la primera tentación que recibe Cristo en el desierto? Ayúdenme. Hambre. Había una necesidad natural de Cristo. 40 días sin comer. Y Satanás le aparece y le dice, tú puedes convertir esta piedra en pan y alimentarte. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Menoscabar la autoridad de Cristo a través de una situación personal, es decir, usa tu autoridad para complacer una necesidad personal. Y Cristo entonces yo creo que recordó y dice, no, la autoridad se usa responsablemente, porque sé de quién viene y para quién sirve ese propósito. No sirve para mí, sino sirve para los propósitos de mi Padre. ¿Entiendes esto? ¿Cuál fue la segunda tentación? Que se tirara de lo más alto del templo. Y dice, si tú te puedes tirar aquí, puedes mandar a tus ángeles, a los ángeles del cielo para que vengan y te rescaten en medio del camino. ¿Qué es lo que Satanás quiso corromper de la autoridad ahí? El poder, el abuso del poder. Sabía que Jesús tiene el poder para hacer cualquier cosa, inclusive en mandar a los ángeles, quizás por altivez, para decirle, no importa que al cabo yo tengo ángeles a mi servicio que vienen y me rescatan. Eso se llama abuso de poder. Eso se llama abuso de poder. Y Satanás sabía que podía corromper su autoridad a través de hacer que Jesús abusara de ese poder. Pero Jesús nuevamente dijo, no viene de mí esa autoridad y no es para mi servicio y no voy a tentar a Dios con esto. Porque abusar de mi poder es abusar del poder con el que fui investido. ¿Entiendes esto? ¿Cuál fue la tercera tentación? Entregar todos los reinos de la tierra si adoraba a Satanás. Wow. Esta quizás es la parte que más me impactó, porque hoy en día es algo tan fácil de corromper la autoridad a través de los bienes materiales. ¿Cuántas autoridades que hoy existen en nuestro mundo, en nuestra tierra, no se corrompen por un pedacito de reino? No levantes la mano, pero yo te quiero decir a ti cuánto vale la autoridad que Dios ha puesto en tu vida para corromperse por un pedacito de reino. ¿Nos hemos corrompido alguna vez? Hemos dicho, Señor, sí te quiero, te respeto y respeto lo que has delegado en mí, pero necesito este dinero y esto que me están ofreciendo. Necesito esta factura que es apócrifa para que no pague yo esos impuestos y poder cubrir la mensualidad de la escuela de mi hijo. Necesito este carro que yo sé que es robado, pero me va a ayudar para moverme, me va a ayudar para complacerme. ¿Cuánta gente no se corrompe por un pedacito de reino? Un celular. Este celular es robado. Pero bueno, pues no sé a quién se lo robaron, ya está aquí en la casa de empeño y está barato, creo que el Señor me lo puso. Ay, es buenísimos que somos hasta para decir, el Señor me trajo un celular nuevo. Eso se llama corrupción. Y Satanás sabía que si podía hacer pasar a Cristo por corrupción, iba a poder menoscabar la autoridad de Cristo. Por eso fue Satanás muy inteligente para llegar a Cristo en los primeros momentos en que fue investido por autoridad. Él dijo, en este momento lo agarro y en este momento le quito fuerza a esa autoridad y hago que cuando Él vaya delante de los enfermos, delante de los necesitados, delante de la gente que requiere ser rescatada, no tenga la autoridad para que las palabras que pronuncie no tengan fuerza ni poder. Y las tentaciones, yo estoy seguro que vienen para todos. Hoy debes de saber que cada tentación que llega a tu vida llega para quitarte autoridad.
llega para quitarte fuerza delante de los problemas y delante de las cosas que tú necesitas derrocar. Por tanto, cada cosa que tú superes, cada cosa que tú entregues, sin importar el costo, sin importar cuánto es de diezmo, sin importar cuánto es de ofrenda, si tú traes delante de Dios aquello que le pertenece a Él, siguiendo y obedeciendo su instrucción de traer los diezmos al alfolí, entonces estás reconociendo quién es la autoridad y estás obedeciendo su palabra antes que cualquier otra cosa. Y por eso no representa ni el 10% de lo que trae esta familia, porque Dios sabe premiar y sabe multiplicar a aquellos que siguen y obedecen su palabra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Jesús sabía perfectamente y conocía con claridad los momentos y los tiempos específicos para usar esa autoridad. Hay pasajes en el Evangelio que me sorprenden cuando Jesús dice: no es el momento de bendecirte, no puedo bendecirte, esto no es para ti, esto es para ellos. Pero hay otros momentos en donde Jesús usa contundentemente su poder, su autoridad, pero en todas las ocasiones, todo ese poder, toda esa autoridad fue usada con un solo propósito, el de su Padre. Ninguno fue usada para su satisfacción personal. Busca en la Escritura, busca en los Evangelios, y no vas a encontrar un solo milagro de parte del Señor que no obedezca a los propósitos del reino, ni uno solo. Y yo no estoy diciendo que no puedan ser usados ese poder en tu vida. Lo que estoy diciendo es que tienes que estar alineado con el reino de los cielos para que entonces el reino se establezca en tu vida. Y si el reino de los cielos está en tu vida, está en tu familia, está en tu casa, entonces las cosas se ejecutan con autoridad cuando tú oras y le pides al Señor. Amén. Nuestra bendición radica en entender que tenemos que establecer el reino de los cielos en nuestra vida, en nuestra casa. Cuando Jesús se le pidió bendecir el vino, convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, ¿te acuerdas de ese pasaje? Me sorprende tanto que Jesús dijo: mamá, madre, ¿por qué me orillas a hacer esto si no ha llegado ¿qué? Mi hora. Jesús sabía y entendía que su autoridad todavía no había sido establecida. Promo, el Hijo de Dios diciendo que no era su hora, sí, porque Él sabe de dónde venía su autoridad. Pero ¿sabes qué me maravilla pensar? Y esto es algo que me gusta pensar y espero, Señor, lo voy a decir, Padre, pero me encanta pensar. Aquí lo cachamos, ¿verdad? Sino que se vaya el sonido del micrófono. Me encanta pensar que Jesús también entendía cuál era su autoridad en esta tierra, y si su madre le estaba pidiendo que transformara el agua en vino, dice: bueno, madre, está bien, solo porque eres tú. Me encanta pensar eso, pero usó su poder, pero Él enfatizó que no era su tiempo. ¿Sirvió para el propósito del reino? Yo creo que sí. Yo creo que esa familia nunca olvidó a Jesús. Yo creo que esa familia, ese matrimonio fue bendecido. Y algo les quedó claro, que iban a seguir al Dios que les había hecho el milagro. Jesús sabe, conoce y establece la norma de cómo estar sujeto en autoridad aquí en la tierra como en el cielo. Y esto es para todos los que somos hijos, porque todos somos hijos y todos tenemos padres aquí. La Biblia no se equivoca cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Dios entiende lo que es tener un hijo. El corazón de Dios entiende lo que es un hijo honrando a un padre, porque Él tuvo la experiencia de un hijo que lo honró hasta la muerte. Y Él sabe y conoce en el corazón que es necesario honrar a nuestras autoridades en nuestra casa, que son nuestros padres. Cuando yo vine a esta iglesia, entendí de parte de Dios y a través de mis pastores, de las autoridades que Dios puso en mi vida espiritualmente, que no me debía importar si mis padres eran azul, blanco, negro o rojo.
lo que me debe importar es que ellos son de Dios. Y que como son de Dios debo honrarlos y debo respetarlos y debo perdonarlos y debo pedirles perdón. Y en ese momento que lo entendí, lo primero que hice fue ir a hablar con mi mamá y con mi papá para pedirles perdón por lo que yo había hecho mal en mi vida. Perdonarlos en mi corazón si yo tenía algo que perdonar en mi vida. Y establecer una nueva regla de autoridad. Yo hoy entiendo de parte de Dios que debo honrarte, amarte y respetarte hasta el último suspiro de mi vida. Y hoy te puedo decir que se ha cumplido la palabra en mi vida porque Dios me ha honrado, porque yo honro a mis padres. Me ha dado vida y me ha dado una vida abundante. Por eso le doy gracias a Dios. Y esta iglesia, la iglesia que es de Cristo, también está sujeta a autoridades. Yo hoy te puedo dar fe de que esta iglesia, nosotros, esta congregación, mantiene una sujeción a autoridades también espirituales. Aquí no polulamos como que somos de Cristo y no hay nadie en la tierra que me supervise. Nadie. Porque entendemos que Dios ha establecido las autoridades. Eso dice su palabra. Dios establece una autoridad y todas las autoridades en esta tierra son establecidas por Dios. Y yo tengo y doy fe de que mis pastores no polulan tampoco como el llanero solitario, ¿verdad, pastor? Tienen pastores a los cuales se sujetan y de los cuales reciben también disciplina y reciben también supervisión. ¿Y sabes para qué? Para asegurarse, no de que ellos están haciendo bien las cosas, no, para asegurarse de que ellos están en la visión de Cristo, haciendo lo que Cristo quiere que haga con su iglesia. Y eso nos incluye a nosotros. Esto que tengo aquí en mi mano es una cédula profesional como agente de seguros. Esta cédula de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas me avala, me acredita, me autoriza como un asesor profesional de seguros, que tengo los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para poder darle servicio a mis clientes de calidad. Pero déjame decirte también algo, esta cédula no es eterna, ni es permanente. Esta cédula me dice que yo tengo que pasar cada 3 años por un examen de revalidación. ¿Y sabes por qué? Porque tengo que asegurarme y tienen que asegurarse mis autoridades en el país de que yo no he olvidado cuál es mi misión cuando soy un agente de seguros. Tienen que asegurarse que no he transgiversado nada de lo que yo algún día certifiqué que tenía el conocimiento. ¿Entiendes esto? Tienen que asegurarse de que yo voy a seguir dando el mejor servicio y no porque yo crea y le haya puesto y adornos y lo haya engrandecido, no. Ellos dicen, a mí no me interesa lo que tú hagas adicional a lo que yo te pido que hagas. Esto es la ley y la tienes que cumplir. Y cada 3 años lo tengo que hacer. ¿Habrá un botecito con agua? Esto de la autoridad está potente y me seca la boca. Pero esta cédula que tiene que ser renovada cada 3 años, a mí me deja una enseñanza. Que nosotros también en las iglesias debemos mantenernos siempre alineados, no a nuestros conceptos, sino a la visión de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque eso nos da carácter de legitimidad y a la vez la certificación de que somos una autoridad espiritual calificada. ¿Habrá autoridades espirituales no calificadas? Sí. Las autoridades pueden ser no calificadas. ¿Cuándo? Cuando no se sigue el propósito. Gracias, hermanita. Cuando no se sigue el propósito para lo cual fueron delegadas. Entonces dejan de ser autoridades calificadas y pasan a ser autoridades como cualquiera que conocemos en este mundo. Investidas de poder por ellos mismos, que solamente existe en su mente, pero no por la revelación del Espíritu Santo.
Porque Dios establece autoridades en las iglesias para guiarnos por sus juicios y hacerlos nuestros. Fíjate qué precioso. Las autoridades que Dios establece en la iglesia. Aquí hay líderes, hay pastores. ¿Sabes para qué son? Para bendecirnos. Porque de la abundancia de sus experiencias en el Espíritu y en el caminar con Dios, nos ayudan a nosotros a no tener que pasar por sus experiencias dolorosas y así poder tomar del tesoro y la riqueza que ellos tienen. Y porque ellos tienen la experiencia, no solamente en el Espíritu, sino también en la vida, y eso hace que nosotros podamos tomar de esas riquezas del reino. Las autoridades que Dios pone en nuestras iglesias en realidad son un tesoro, hermanos, y debemos de verlo como tal. Ellos no están aquí para pararse en soberbia. Acuérdate, ellos están aquí para pararse en humildad y para decirte: yo estoy aquí porque sirvo al Señor y te quiero servir a ti. Pero debemos entender que hay que sujetarnos a esa autoridad. Amén. Y debo mencionar que en esas autoridades debemos cuidarnos siempre de las cosas que hablamos, de las cosas que hacemos. Nunca debemos estar hablando un hermano contra otro, porque ¿sabes qué? Hay una pérdida de poder, de autoridad, cuando empezamos a hablar un hermano de otro hermano. Porque entonces el pecado original que se manifestó en Adán, de rebelión por haber desobedecido, ahora se manifiesta en desobediencia por las palabras que uno usa de estar calumniando un hermano a otro. Hay una pérdida de poder y también hay una pérdida de autoridad. No es el daño que tú estás haciendo con la calumnia, sino es el daño que tú te haces a ti mismo cuando dejas salir a través de tus calumnias también la autoridad que Dios te ha puesto. Y entonces regresamos a casa y regresamos al mundo sin la autoridad y sin el poder y la fuerza de esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero bueno, yo hoy te digo, mejor deja que Dios reivindique. Dios sabrá traer reivindicación, y cuando Dios trae reivindicación sobre nuestras vidas, eso es una muestra clara de que Dios manifiesta esa autoridad a través de ese hermano. Deja las cosas en manos de Dios, y lo menciono porque precisamente el pecado de desobediencia que hizo Adán, el pecado de rebelión, tiene que ver con el pecado de autosuficiencia. Y esa es una situación que se viene mostrando en nuestras vidas desde Adán. Déjame decirte esto antes. La autoridad calificada es Dios y su palabra. La autoridad calificada Dios la transfiere a Cristo, y Cristo cumple esa autoridad en nuestra vida. ¿Cómo? Con su sacrificio. Él obedeció la voz del Padre y Él obedeció al Padre, y la autoridad del Padre se cumple en Él. Por tanto, ahora la obediencia a Cristo es la autoridad que a nosotros se nos delega cuando la ejecutamos. Lo voy a decir de esta manera: cuando nosotros estamos entendidos de que debemos obedecer a Cristo, entonces esa autoridad también es delegada a nuestras vidas. Así como Cristo obedeció al Padre, si nosotros, su iglesia, se sujeta a Cristo, entonces automáticamente eres un seguidor de Cristo. Eres un hijo de Dios, y eso te da derecho no solamente a ser hecho un hijo de Dios, sino a disfrutar de todas las herencias del reino, junto con la autoridad que Dios nos da, junto con el poder que Dios nos da. ¿Cuáles son los beneficios de obedecer esa autoridad? Los beneficios son: número 1, revelación. Cuando tú obedeces a Dios, la palabra deja de ser palabra escrita solamente y pasa a ser una revelación contundente, provechosa para tu vida, para transformar, para cambiar, para hacer que tu vida sea llevada a un nuevo nivel. ¿Entiendes esto? Segundo beneficio, poder. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son inseparables. Y donde el Espíritu Santo está, hay poder. Porque Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo recibirán
poder. Recibes la revelación del Espíritu Santo, pero aparte recibes también la investidura de autoridad que te deja usar el poder para que hagas entonces cosas mayores de las que Cristo hizo. ¿Entiendes esto? También recibes claridad y propósito. Cuando tú entiendes de obediencia, cuando te sujetas a Cristo, cuando recibes esa autoridad delegada, una vez que llega el Espíritu a tu vida y trae la disciplina y el orden, el Espíritu Santo acomoda todas nuestras circunstancias para andar bajo su autoridad, nuestro bien y saber usar la delegación de ese poder y autoridad. El Espíritu Santo transforma, da claridad a tu camino, da entendimiento a tu vida, refuerza tus pasos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso que hace? Te revela tu propósito. ¿Para qué fuiste creado? ¿Y cuáles son las cosas en las que tú vas a andar? En las que vas a ser pleno, en las que vas a ser feliz. Así es que si hoy estás viviendo una vida que por mucho que te vaya bien o te vaya mal, no lo sé, aún no sabes con claridad cuál es tu propósito, es hora de poder recibir esta palabra y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que vengas a mi vida. A todos los maestros y líderes espirituales, si nuestro espíritu no está en unidad y bajo autoridad del Espíritu Santo, a lo mucho que podemos aspirar es llegar a ser maestros de doctrina religiosa y buenas enseñanzas, pero nunca tocaremos el corazón de la gente para ser transformados realmente. Desde la caída de Adán, la gente sostiene que somos autosuficientes, que sin la ayuda de Dios podemos distinguir lo bueno y lo malo y juzgar por conclusiones propias aquello que nos conviene. Y ¿sabes qué, hermano? Necesitamos ser liberados de ese engaño. Estar en sujeción y en autoridad requiere que liberemos nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu del engaño de la autosuficiencia y someternos a la autoridad de aquel que lo creó todo. La autoridad espiritual no es algo que se obtiene por esfuerzos, no es algo que se obtiene por mucho que yo me esfuerce. La autoridad espiritual es algo que Dios da a quien Él le place darlo, porque la autoridad no la da Dios como los hombres la darían. Dios no ve la apariencia del hombre, Dios ve el corazón. Eso dice la Escritura. Y si tu corazón está listo para tener autoridad, si tu corazón es noble, si tu corazón se dispone a someterse y sujetarse a la autoridad de Dios, tú eres candidato. Jesús no eligió maestros de la ley para ser sus discípulos. Jesús no eligió grandes conocedores, escribas, fariseos de ese entonces, que eran los máximos conocedores de la ley y la escritura. Dios eligió el corazón de las personas, y por eso eligió un pescador, no por su profesión, sino por su corazón. Por eso eligió a un cobrador de impuestos, no por su profesión, sino por la disposición de su corazón. Y hoy Dios te viene aquí a decir: yo no estoy viendo lo que eres por fuera. Yo no estoy viendo lo que tú has hecho, lo que tú has logrado, lo que tú has tenido. Yo hoy estoy viendo tu corazón, y yo hoy quiero decirte que quiero investirte con mi autoridad, para que entonces vayas allá afuera y hagas cosas mayores de las que yo he hecho. Dios no elige a la gente capacitada, Dios capacita a los elegidos, a los que tienen la disposición en su corazón de poder recibir, entender la obediencia y sujetarse al Dios que hace todas las cosas para nuestro bien. Ese es el Dios que hoy viene a presentarse aquí para decirte: tú tienes autoridades en esta iglesia y yo las he calificado. Por sus frutos los habrás de conocer. La palabra dice: no hagas y no prestes oído a falsos profetas. ¿Y cómo los voy a conocer, Señor? Por sus frutos, dice la palabra. Porque así como una zarza no da uvas, o como los cardos no producen fruto, así la gente también, la gente que es mala, no produce fruto. Pero si en tu iglesia, como en esta iglesia, hay autoridades que tú puedes ver que producen fruto, el matrimonio, la familia, los hijos, y que son una muestra para ti, si puedes entender que hay un fruto
en ellos. Entonces déjame decirte, aquí hay autoridades calificadas. Y no está sujeto a si nosotros creemos por lo que vemos o por lo que creemos que son según sus conductas. Ve el fruto de sus vidas. Y evalúa a tus profetas. Evalúa a la gente allá afuera que viene a hablarte de Dios para decirle cuál es tu evidencia. ¿Cuál es tu evidencia? Porque yo tengo una evidencia en mi vida. Y esta evidencia es una evidencia de un árbol grande, frondoso, fuerte y que da frutos 1, 3, 20, 100 por 1 veces más. Cuando tú te sujetas a este pensamiento, cuando entiendes que la autoridad no puede ser establecida sin obediencia, la creación de Dios, ojo, se reveló en los ángeles, se reveló en Adán, pero ¿sabes qué? Alcanzó el equilibrio perfecto en Jesús. Él fue el único que fue obediente hasta la muerte, y en su obediencia se estableció la autoridad que hoy nos cubre y nos da esperanza y poder y fuerza para habitar en la sombra del Altísimo y vivir bajo la mirada y mano poderosa del Omnipotente. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hoy quiere investirte o recordarte la autoridad que ha puesto en ti.